Bueno, antes de empezar a leer, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta o sigo con la lectura? Ustedes dirán. Ok, dice así, de los puestos se infiere que no hay que pensar en una solución definitiva del problema social, sino únicamente en orientar los pensamientos y el actuar, tomando en consideración las necesidades inmediatas del presente. Nadie podrá como individuo formarse o llevar a la realidad una teoría que resuelva el problema social, pues para hacerlo debería tener el poder de obligar a una cantidad de personas a trabajar dentro de las condiciones por él creadas. No cabe duda si Owen hubiera tenido el poder o la voluntad de obligar compulsivamente a todas las personas de su colonia a hacer el trabajo que a cada uno correspondía, habría llegado a un buen fin. Pero en nuestro tiempo no puede tratarse de modo alguno de semejante coerción. Antes bien, debe hacerse posible que cada uno haga voluntariamente el trabajo para el cual tiene vocación, de acuerdo con sus fuerzas y capacidades. Por consiguiente, de ningún modo puede tratarse de que, en sentido de los citados pensamientos de Owen, se influya sobre los hombres en sentido teórico, proporcionándoles meramente una idea acerca de qué condiciones económicas habría que establecer para el bien de todos. Una teoría económica abstracta jamás puede ejercer fuerza alguna contra las potencias del egoísmo. Por cierto tiempo, semejante teoría podrá provocar el entusiasmo de las masas, con apariencia de idealismo, el que sin embargo no puede conducir al resultado definitivo. Pues quien impregna tal teoría al pensar de la gente sin darle a la vez valores realmente espirituales, actúa en contra del verdadero sentido de la evolución humana. Esto es muy importante, porque bien la teoría, digamos, para que el organismo social se mejore o se sane, porque ahorita está enfermo, y sabemos que la solución tiene que ver con el conocimiento de la ciencia espiritual o del mundo espiritual. Esto no funcionaría, incluso sería perjudicial, como dice Steiner, si se obliga a las personas a que tomen esta postura. Lo correcto es que más bien el ser humano por de pronto entienda por qué es importante un trabajo altruista, por qué es bueno no ser tan egoísta, sino pensar en la comunidad. Y luego de eso ya podría aplicarse, digamos, no sé si decirlo en rigor o pues por lo menos intentarlo ya aplicarlo a una comunidad grande y no a un país. Y seguro que funcionaría muy bien. No será posible resolver el problema sino por una concepción del mundo de carácter espiritual, una concepción que por su propia característica penetre en el pensar, el sentir, la voluntad, o sea, en toda el alma del hombre. La fe de Owen en la fuerza de las virtudes humanas no es acertada, sino parcialmente. Por otra parte, es una de las peores ilusiones. Tiene razón en cuanto que en todo hombre ocultamente existe un yo superior, al que se puede despertar. Pero de su estado latente, este yo superior no puede despertarse sino por una concepción del mundo que posea las citadas virtudes. Con hombres de tal concepción, la comunidad prosperará favorablemente dentro de las condiciones como Owen las había concebido. En cambio, con hombres que no posean esta concepción sucederá tarde o temprano, lo benéfico de las instituciones necesariamente ha de convertirse en perjudicial, puesto que donde no existe una concepción del mundo de orientación espiritual, resultará que precisamente las instituciones que hacen prosperar el bienestar material también han de conducir a acrecentar el egoísmo y por consiguiente a producir indigencia, miseria y pobreza. Esto es muy importante.
Lisbeth, ¿quieres decir algo? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, con respecto a esto, sí me surgen bastantes, bueno, sí tengo como comentarios al respecto y es que mmm, no conozco muy bien sobre la concepción que tenga la antroposofía, porque bueno, pues estoy iniciando en esto, pero sí estoy trabajando mucho en una idea que me ha ayudado como a cambiar ese chip, ¿no? Porque siempre me he preguntado que es muy fácil, muy abundante sentir envidia o pues ser egoísta, ¿no? Porque pues nuestro ego la mayoría de veces es más grande que nosotros. Entonces la idea es que, eh, digamos, el pensamiento de la sociedad enferma, entre comillas, es un pensamiento dualista, ¿no? Porque siempre sentimos que no somos parte del todo, sino aparte de la creación. Y ese pensamiento dualista nos aparta mucho de, de servir a la comunidad o sentir como esa empatía, ese sentimiento genuino, ¿no? No es como, sí, me alegra que estés bien, que te vaya bien en la vida, pero siempre como que regresamos a nosotros y nos preguntamos, pero ¿por qué estas cosas no me pasan a mí? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que me pasen las cosas de las personas exitosas? O bueno, eh, la cosa es que la idea que he trabajado ahora es que sí somos parte del todo, somos como una manifestación de una misma conciencia universal. Entonces, pensando desde ese punto de vista, me hace muchísimo más fácil sentir como esa empatía y de querer servir a las personas, porque si tú estás bien, entonces yo también estoy bien y viceversa. Entonces creo que desde ese punto de vista podríamos trabajarlo también. Muy bien, de acuerdo contigo, Lisbeth. Realmente todos los seres humanos tenemos que luchar contra ese egoísmo innato que tenemos, ¿no? Se puede decir que lo que se llama egoísmo y orgullo, que van de las manos, siempre va a ser un problema para todos los seres humanos. Posiblemente sea una de las cosas más difíciles de uno darse cuenta que tiene que corregirlas. O haber dicho, puede ser que uno sepa que tiene que corregirlas, pero es difícil cambiarlas, ¿no? Porque, porque realmente hay muchos niveles de que se muestra el egoísmo en cada persona, ¿no? Eh, pero sí, como tú dices, si se lograra demostrar con ayuda de la naturaleza, de los múltiples ejemplos que hay en la naturaleza, de que el trabajo por un bien común ayuda en vez de perjudicar, de pronto poco a poco los seres humanos, que incluso siendo ateos, podrían darse cuenta, la misma academia podría darse cuenta, que entre haya más colaboración o simbiosis entre los seres humanos, sería mucho mejor, se vuelve, hablando en leyes naturales, los ecosistemas más estables, duran más. En el caso humano, la sociedad, la economía y la parte social política sería más fuerte y mucho mejor. Entonces estoy de acuerdo contigo, Lisbeth. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo o continuamos. Santi, ¿en algún momento eso fue así como lo describes? Por ejemplo, como lo que hemos hablado pues en otras ocasiones que cuando llamaban, por decir algo, a Héctor, eh,
no era él, sino como todo el pueblo. ¿Eso era como esa simbiosis que habla o es diferente? Eh, buena pregunta. A ver, tengo que pensar un momentico. Lo de Héctor, lo de las almas grupales, en efecto funcionaba así, ¿no? Pero de una manera más bien como instintiva, no se hacía de manera consciente y, y yo creo que por eso funcionaba muy bien en épocas anteriores a Cristo. El ejemplo de Héctor es muy bueno. Sin embargo, mm, a veces, a ver, déjame pensar, Kate, porque entiendo yo que también en la época de antes de Cristo igual había en la misma sociedad gente de clase alta y incluso pobres y esclavos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto la cuestión de sentirse alma grupal influía para que haya una sociedad más equitativa social económicamente, no sé. Yo creo, Kate, que posiblemente en las muy primitivas civilizaciones del periodo posatlante sí funcionaba como verdaderamente almas grupales, donde el rey o el monarca o el jefe de la tribu sí pensaba en todos sus, digamos, toda su gente como sus propios hijos. Pero a medida que fue el ser humano alcanzando más individualidad, se fue perdiendo poco a poco. Hay un pequeño ejemplo del, bueno, eso creo que es después de Cristo, donde sí funcionaba una sociedad bastante sociopolíticamente y económicamente muy equitativa, y es la de aquí, la de los incas, nuestros antepasados los incas, tenían una sociedad bastante equitativa, donde había un esfuerzo común para todos. Y dicen la historia que el líder se llamaba, creo que el Manco Cápac, se sentía como un padre responsable de todos los incas, no como los gobernadores o los gobiernos de ahora, ¿no? Em, ese es el ejemplo que me acuerdo, Kate. No sé si alguien más tiene más ejemplos históricos que contar al respecto, pero por lo pronto eso es lo que yo puedo inferir con respecto a las almas grupales, Kate. Gracias, Santi. Y, no, y supongo que antes era pues como muy inconsciente, ¿no? Ya se supone que a lo que se debe llegar debe ser mucho más avanzado, que todos los miembros tengan como plena conciencia de los suyos, no sé. Así es, debe ser así. De hecho, ahorita que estaba recordando ejemplos, en el libro de Catalina de Emmerich, Santa Catalina de Emmerich, donde habla la vida de la Virgen María, la vida oculta de la Virgen María, ella narra que los padres de la Virgen siempre daban el 30% de sus ganancias a los pobres de su región, de su comunidad. Y eso es más o menos lo que pretende Steiner, que haya más altruismo en la sociedad. Es la única forma de que esto funcione. Obviamente el 30% es una barbaridad, me imagino yo, pero ellos eran santos, entonces no sé si funciona de ejemplo o una excepción. Pri, tenías la mano levantada, ¿quieres decir algo? Sí, hola, buenas noches. Qué pena haber Entonces, llegado un poquito tarde, pero me parece muy importante lo que dice Santi incluso en el libro de Santa Catalina de Emmerich, también para corresponder, se menciona que, por ejemplo, de ese 30% no era, por ejemplo, cualquier cosa que daban ellos, sino que siempre daban lo mejor a los demás. Es decir, por ejemplo, si dentro de su ganado, ¿sí?
cuando lo iban a dar, por ejemplo, una parte de ganado para las demás personas, o sea, cuando lo iban a entregar, daban, era el mejor ganado. Y ahí es donde uno puede percibir que eso es totalmente opuesto a lo que sucede ahora, ¿no? Ahora cuando se regala algo, se trata de regalarlo o lo que ya no usa uno o lo que ya le sobra o mejor dicho. Pero entonces ellos, esa familia, la familia de la Virgen María, ellos que vienen de la línea de los esenios, ellos solían siempre cuando daban un regalo, daban lo mejor. Entonces, por ejemplo, si era que iban a dar una vaca, no daban la vaca flaca, sino que daban la mejor vaca que tenían en el momento. Entonces, también para pues corresponder un poquito, ¿sí? Muchas gracias, Felipe. Sí, es muy buena la ampliación. Eso es lo que realmente se pretende. Lisbeth, ¿quieres decir algo? Sí, que es que se me perdió la conexión, pero si no, no quedó muy claro, digamos, que se dice desde la antroposofía, o sea, cuál es la mejor manera de estar en sociedad como una alma grupal o alma individual. Pero si hablaron sobre eso no escuché muy bien. Ah, vale, Lisbeth. No, no, fue creo que error mío, no lo aclaré como debía ser. Para la ciencia espiritual, digamos, para la antroposofía, el ser humano está en continua evolución. Antes de Cristo, em, todos los seres humanos tenían un alma grupal, o sea que su egoísmo no pertenecía a una sola persona, a él mismo, sino que su egoísmo comprendía la tribu donde vivía o el pueblo donde vivía, ¿no? Em, y, y en ese sentido, pues se supone que eran más, no tan egoístas individualmente, sino como raza, como tribu o como pueblo, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, los siglos, los milenios, el ser humano poco a poco va ganando individualidad y ha ganado su propia libertad individual, ¿no? Ya no depende de un alma grupal socialmente y en todo lo demás, sino que ahorita es individual. Y curiosamente, digamos, Steiner también lo resalta, fue en el Imperio Romano, o sea, en la época en que Cristo vino a la Tierra, en que el ser humano empezó a ganar la individualidad. Y fue en ese mismo Imperio Romano donde se crea por primera vez los derechos humanos, porque antes el ser humano como persona individual no había concepción en eso, ¿no? Socialmente no había esa concepción. En la conciencia de la humanidad no existía eso. Fue en el Imperio Romano precisamente donde se creó los primeros, digamos, leyes en pro de cada individuo, ¿no? Vladimir, ¿querías decir algo? Sí, quería comentar que si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, lo que plantean los antropólogos y los estudiosos de la evolución humana, yo lo veo también como el hecho de que, por ejemplo, los antepasados cuando tenían que desplazarse, eran nómadas, ¿sí? Eh, digamos que lo que conseguían era, por ejemplo, cazaban o encontraban un árbol rico en frutos, o sea, no había esa competencia, ¿no? Eso era algo que se conseguía para todos. En la medida en que fue avanzando la agricultura, en que se fueron domesticando los animales, ¿sí? Digamos que fueron también cambiando los comportamientos, ¿sí? Entonces ya el comportamiento se hace más agresivo porque toca pelear o por quitarle el ganado al grupo tal o por apoderarse de cierta cosecha que tenía. Entonces, eso es lo que plantean los antropólogos, ¿no? Que ese tipo de comportamientos humanos, inclusive los comportamientos violentos, tienen mucho que ver con la forma como fue cambiando la vida, ¿no? La agricultura, la domesticación de animales, eso también fue como moldeando pues la forma de actuar humana. De acuerdo, muchas gracias por la explicación y sí,
tiene sentido. Y, y ahorita, digamos, o digamos desde hace 2 siglos, después de la revolución industrial, esto se ha acelerado mucho, la civilización ha avanzado muchísimo y las ciudades son grandes urbes que tienen conviven hasta millones de personas en un mismo sitio y eso hace que ya haya mucha competencia y eso pues despierta en cierto modo un poquito el egoísmo de las personas, ¿no? Porque va a haber competencia y posiblemente escasez de bienes y servicios. De acuerdo. Bueno, entonces ya para terminar la idea, para la ciencia espiritual, la esperanza o la solución para la cuestión social es que el ser humano, si no trabaja para los demás, no hay esperanza para la cuestión social. Tiene que el hombre darse cuenta que tiene que trabajar para los demás. No quiere decir que sea gratis, simplemente tener un poquito más de altruismo. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Apri, ¿vas a decir algo más? Sí, me parece súper importante y también enlazándolo a lo que habíamos hablado en la reunión pasada, es ese contexto como al revés de lo que está sucediendo en la actualidad con el concepto de la cuestión social antroposófica. Uno piensa que, o sea, al trabajar para los demás, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión propia de trabajar para los demás. Pero lo que ocurre en la sociedad actual es que estamos trabajando para la minoría, ¿sí? La masa está trabajando para la minoría, ¿ya? Pero la mayoría está siendo manipulada como en los tiempos de antes, como si ya no tuviéramos yo. Es decir, hay por diferentes mecanismos actuales de la sociedad moderna formas que están desestructurando el yo, incluso desde el primer septenio. Por ejemplo, uno ve en toda parte del mundo ahorita, y más en los países desarrollados, uno ve que ya le preguntan a un niño, digamos, en el primer septenio, un niño de 6 años, si quiere ser niño o niña. Entonces, eso no es nada bueno, ¿sí? Eso viene siendo una forma de poder desestructurar el yo y lo que nos quieren es volver nuevamente como almas grupales, pero trabajando todas, ¿sí? Para una minoría. Entonces ahí es donde yo veo que es el proceso, ahí es lo complicado, ¿no? Ahí es donde debemos de cada uno tomar una individualidad propia y trabajar para los demás con altruismo. De acuerdo, Pri, muy, muy buen ejemplo. Lisbeth, ¿quieres decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿A qué se refieren cuando hablan del yo? Buena pregunta. Sí, esa es una terminología muy de la antroposofía, de la ciencia espiritual. Pues digamos, para no extender mucho y enredarlo, yo creo que podemos asemejar el yo como el fuero interno de cada ser humano, como la individualidad, su conciencia. Ese es el yo. No sé si alguien quiere ampliar lo que dije o explicarlo por otro punto de vista, o allí está bien, ustedes dirán. Y pues allí el yo es lo que permite, prácticamente viene siendo el yo, la esencia que siempre ha estado. Es, si uno se pone a ver, realmente nosotros somos seres espirituales que utilizamos vestidos corporales para poder aprender en un mundo material. Pero si nos ponemos a ver en ese contexto, el yo viene siendo la parte espiritual, que es la que siempre hemos tenido, ¿no? O sea que somos seres espirituales, o sea, somos yoes que nos vestimos con cuerpos materiales para poder ser conscientes de este mundo y poder experimentar en este mundo, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, claro. Bien, Gracias. Kate, ¿ibas a decir algo? Hola, yo.
Hola ¿Me Alejo. escuchan? Sí, 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 claro. Ve, no, es que me llamó la atención lo que dijo ahorita Kate, y era de Héctor, porque es que, digamos, Héctor no fue como el héroe bélico de la guerra de Troya, pero sí era como el héroe, el rector de los romanos. Entonces, es decir, si vos lees pues como la guerra de Troya, pues y la Neida y todo eso, como que muchos héroes bélicos, pero Héctor lo matan como de primerazo, pero él era el héroe, y era como el ejemplo de los romanos, y desde ahí se desarrolló pues como toda su cultura, y la gente piensa pues que los romanos adoptaron pues como las costumbres de los griegos, pero en realidad eran las costumbres troyanas, cuando pues en la leyenda dice pues que Eneas fue el que llegó a la península. Entonces pues como que coincide más o menos pues que el hecho de que Héctor haya sido pues como un alma grupal, pues me parece como interesante eso. Ah, bueno, gracias por la ampliación. Sí, y ahorita que dices de héroe, todas las mitologías tienen sus héroes. Y dice Steiner que los héroes son como, como el ejemplo de lo que los humanos normales deben llegar en ese nivel, ¿no? A ese nivel, no, en ese momento, en esa parte de la historia, ¿no? Porque como el alma humana va, como les dije antes, evolucionando, entonces los héroes son los ejemplos de ese periodo cultural. En este momento, ustedes ya lo deben saber, los héroes de nosotros son los santos, ¿no? De nuestro periodo cultural. Ellos son los que dan ejemplo a cómo uno debe tratar de llegar a ser, ¿no? Entonces los héroes digamos, después de la época de Cristo, los héroes son los santos. Nuestra imagen, digamos que debería ser ejemplo. Muy bien, no sé si quieren decir algo más al respecto, porque ahorita, digamos, los ídolos no son los santos, son otros, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a continuar. En sentido propio de la palabra, es correcto decir que, si bien se beneficia al individuo dándole meramente lo que necesita para vivir, solo será posible darlo a la comunidad si se procura proporcionarle una concepción del mundo. Tampoco conduciría a buen fin si dentro de la comunidad se diera pan a cada uno, individualmente, ya que después de algún tiempo, lo mismo se llegaría a que muchos quedaran sin pan. Ciertamente reconocer estos principios hace perder sus ilusiones a cierta gente que quisiera considerarse bienhechora social, pues en tal caso se torna bastante difícil trabajar para el bien general, tanto más cuanto ciertas condiciones obligarán a contentarse, paso a paso, con pequeños resultados parciales. La mayor parte de lo que actualmente los partidos políticos presentan como solución del problema social pierde su valor, se reduce a ilusión y palabras vacías, falto de verdadero conocimiento de la vida humana. Ningún parlamento, ni sistema democrático, ni acción política tendrán, juzgándolo profundamente, importancia alguna a menos que consideren la ley específica más arriba. Es absolutamente ilusorio pensar que, por ejemplo, senadores de algún parlamento puedan contribuir en algo para el bienestar de la humanidad si su acción no se organiza en sentido de la ley social fundamental. Donde quiera que se tome en consideración o que alguien actúe en sentido de esta ley, en la medida que le sea posible en el lugar donde dentro de la comunidad humana le toque desempeñarse, se obtendrá buen resultado, aunque en cada caso sea en mínimo grado. El benéfico progreso social necesariamente se compone de la suma de los distintos logros que de tal manera se alcancen.
pero también puede haber casos aislados de grupos mayores de personas que poseen la idoneidad que les permite alcanzar resultados de cierta importancia. Efectivamente, ya existen determinadas comunidades humanas con predisposición de tal característica, comunidades con cuya ayuda será posible que la humanidad llegue a dar un primer paso en el desarrollo social. La ciencia espiritual tiene conocimiento de que semejantes comunidades existen, pero considera que no se debe hablar públicamente de tal asunto. Bueno, muy bien. No sé si quieren decir algo. Si alguien sabe cuáles son estas comunidades, pueden decirlas. Yo no las sé. No las conozco, pues. Bueno, muy bien, continuemos. También habría posibilidades para ir preparando a mayor cantidad de hombres para dar, dentro de un poco tiempo no muy lejano, semejante paso de desarrollo social. Aparte de todo lo expuesto, cada uno individualmente puede actuar dentro de sus propias esferas en sentido de dicha ley. En el mundo no existe posición social alguna por insignificante o prestigiosa que pueda parecer dentro de lo cual no fuese posible hacerlo. Con todo, lo más importante reside en que cada uno busque los caminos para formarse una concepción del mundo sobre la base del verdadero conocimiento espiritual. La ciencia espiritual de orientación antroposófica conducirá a tal concepción para todos los hombres si realmente llega a desenvolverse de acuerdo a su contenido y sus posibilidades. Ella nos hace saber que no es por casualidad que una persona haya nacido en un determinado lugar y en su tiempo, sino que esto ha sido por necesidad resultante de la ley de casualidad espiritual, el karma. Tal persona comprenderá que un bien fundado destino le ha colocado dentro de la comunidad humana en que le incumbe obrar. Esto también es muy importante, no sé si quieren decir algo al respecto. Podríamos decir que el primer elemento, factor fundamental de la forma, el estado en que están los grupos sociales es consecuencia de la ley del karma? Es muy buena pregunta, Vladimir. En parte sí, sí, porque realmente, digamos, nosotros como individuos hemos, digamos, acarreado, digamos así, una palabra así, un karma de tal manera que hemos influenciado de nuestras vidas pasadas y posiblemente por karma grupal que las cosas de ahora sean así, porque lo hemos llevado a este punto, ¿no? Sin embargo, la ley del karma es muy especial y visto desde un punto de vista muy espiritual es esperanzador, porque bien, listo, ahorita vivimos en estas condiciones por nuestro karma de vidas anteriores, ¿no? Pero asimismo el karma dice, la ley del karma, si uno se trata de hacerlo bien en esta vida, en la siguiente encarnación las cosas van a mejorar para uno y para la comunidad con cual uno esté rodeado, ¿no? O haya nacido. Entonces, sí, Vladimir, o sea, si actualmente tenemos estas situaciones porque por karma lo hemos llevado a este punto, por el karma de la comunidad, ¿no? Pero sin embargo, la misma ley da la predisposición para mejorar el karma de la siguiente vez que volvamos con las siguientes generaciones. Eso es lo bueno. Bueno, muy bien, no sé si alguien quiere decir algo más, comentar o alguna pregunta, o continuamos.
Bueno, vamos a continuar. Asimismo, podrá percatarse de que sus facultades no las posee debido a circunstancias casuales, sino que eso también está en concordancia con dicha ley. Lo comprenderá no simplemente como concepto lógico, sino de tal manera que este entendimiento llega a adquirir íntima vida del alma. El hombre comenzará a sentir que está cumpliendo un designio superior si él trabaja de acuerdo con su posición en el mundo y en el sentido de sus propias facultades. De su entendimiento no resultará un vago idealismo, sino un fuerte impulso de todas sus fuerzas, y el actuar de tal manera le será tan natural como lo es, en otro sentido, el alimentarse. Esto va conectado con el párrafo anterior, lo cual quiere decir que, digamos, cuando uno nace, uno nace con ciertas capacidades, ¿no? Ciertas facultades, y obviamente también con ciertas dificultades que uno tiene que trabajarlas, pero también con facultades, tiene ciertos dones, ciertos dotes, ya sea, digamos, artísticos o de la lógica, matemática o de la obra, de lo que sea, ¿no? Social, de cualquier cosa uno tiene siempre alguna, uno nace con alguna inclinación de algo que le gusta y le va bien, ¿no? Dice Steiner que eso que uno nace es lo que uno, digamos, quisiera haberlo estudiado para trabajarlo, esas facultades están hechas así para poder ayudar a los demás. Y de alguna manera natural, gracias a la ley del karma, como está su alma designada para hacerlo bien por, lo, por, lo, por sus dotes, se le va a hacer fácil ayudar o dar cierto aporte a la comunidad con lo que sabe hacer o con lo que le gusta hacer. Esa es la idea. Es muy triste cuando, digamos, ocurre lo contrario. Personas que, digamos, tienen ciertas facultades para algún tipo de trabajo o cosas que hacer y por motivos X o Y no las puede hacer, sino que le toca trabajar en otra cosa. Ahí sí es diferente. Entonces, a veces, por ejemplo, a una persona que le guste la pintura, no lo hace porque no le da dar plata, ¿no? Entonces se mete, digamos, de una carrera que posiblemente le dé plata como una ingeniería, pero entonces no es feliz y no va a poder ayudar tanto como si hubiera seguido su camino, digamos que siempre en su alma le había gustado. Esa es la idea, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien quiere decir algo más al respecto. Quedan 10 minuticos antes de que se cierre la sesión. Bueno, voy a seguir leyendo. Además, comprenderá el porqué de la existencia de la comunidad humana a que él pertenece y cómo ésta se relaciona con otras comunidades. Las individualidades de las distintas comunidades en su conjunto representarán la bien definida imagen espiritual de la misión común a todo el género humano, e incluso llegará a comprender el sentido de la evolución de toda la existencia terrenal. Solo podrían dudar de lo eficiente de la referida concepción del mundo quienes se resistan a tomarla en consideración. Es cierto que actualmente son pocos los que se inclinan hacia ella. No obstante, llegará el tiempo en que la genuina concepción científico-espiritual se extenderá ampliamente. Esto conducirá a que los hombres lleguen a tomar las medidas adecuadas para realizar el progreso social. Esto todavía no ha sucedido. De hecho, creo que en reuniones anteriores les había dicho que desafortunadamente la antroposofía es desconocida en el mundo. Poquitas personas, yo creo que de pronto el 5% habrá escuchado la palabra antroposofía y el 3% habrá intentado tratar de entender en qué consiste la antroposofía o estudiarla al menos alguito. O sea, realmente esto todavía está para futuro. Esperemos que esto mejore bastante en el tiempo venidero. El hecho de que hasta el presente ninguna concepción del mundo
haya conducido al bienestar de la humanidad no puede ser motivo para dudar de lo expresado, pues de acuerdo con las leyes de la evolución de la humanidad, no pudo en ningún momento del pasado producirse lo que a partir de ahora se hará posible: hacer llegar a todos los hombres una concepción del mundo con vista al aludido resultado práctico. Hasta ahora las distintas concepciones del mundo solo estuvieron al alcance de grupos aislados. No obstante, lo benéfico que hasta el presente pudo realizarse se debe a las distintas concepciones del mundo. Pero al bienestar general solo conducirá a aquella que abarque todas las almas humanas y que en ellas se encienda la vida interior. Esto lo logrará el modo de pensar de la ciencia espiritual en cuanto realmente responda a sus principios. Esto es muy importante, porque actualmente es como si fuera lo contrario. Porque digamos, el bienestar, va a subrayarlo aquí, en general solo conducirá a aquella que abarque todas las almas humanas. Esto es algo que no se está viendo en este momento. Antes hay muchas polarizaciones en todos los aspectos, en todos los ambientes y dimensiones posibles. Siempre hay rivalismos sin sentido. Eh, Eso tiene que acabarse. Si no, la comunidad humana se va a hundir más. Bueno, no sé si alguien quiere opinar algo al respecto. Ese contexto de la división es algo sumamente importante y que cada vez impera más, ¿no? Por eso en la antigua Roma se decía divide y vencerás, pero ya sabemos que el contexto de unificación, de trabajar en equipo es el contexto social más coherente y equilibrado por el cual pues hay que continuar caminando, ¿no? Por eso es que siempre que uno pueda integrar, está, pienso que por el camino correcto, ¿no? De acuerdo, así es. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? Bien, yo creo que podemos dejar allí, porque ya dentro de 5 minutos nos va a sacar el Google Meet. Entonces, quiero agradecerles por participar, por conectarse. Muchas gracias. Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santi. Gracias. A Muchas gracias. ustedes por Bueno, feliz conectarse. noche, un abrazo. Bueno, Feliz que noche estén para bien. todos. Gracias. Feliz Gracias. noche. Chao. Nos vemos en 8 días. Chao. Gracias, Santi. Buenas Bueno, noches. chao. Igualmente, chao. Gracias.